Esta conferencia comenzará a grabarse. Movimiento 8. Vamos a llamarle que fue corte o terraplén. Terraplén. Y esto sería un préstamo. Si hubiera sido corte, este material no se canceló con ninguno. Si hubiera sido corte, hubiera sido un desperdicio. Y entonces movimiento fue un terraplén, es un préstamo. ¿De cuánto? Son 2, 4, 6. 600 metros cúbicos. Ahora, distancia a banco. ¿A cuánto les gusta que estaría el banco? ¿Unos 15 kilómetros? Entonces tenemos el material, tenemos la distancia de acarreo al banco. De acuerdo a esto le correspondería el último 2 kilómetros en adelante. Metros cúbicos estación no tuvieron ninguno. A ver. Ahorita hacemos un ejemplo con metros cúbicos estación. Tenemos tenemos más de 2 kilómetros. Primer kilómetro es como metros cúbicos. Entonces sería los metros cúbicos que traíamos. Perdón, más abajo. Acá abajo. Movimiento 8. Primer kilómetro, 600 metros cúbicos. Kilómetros siguientes. Serían en metro cúbico kilómetro. Sería más por los son 15 kilómetros, ya les contamos uno, sería por 14. Ya es que tiene aquí la unidad. 600 metros cúbicos. Ahí está, serían 8.400 metros cúbicos kilómetro. Este es para este caso. Le llevas un movimiento, fue un préstamo. A ver, vamos a revisar esto. Tiene las tapas, ¿no? Tenemos la cantidad, 600 metros cúbicos, 200, 400, 600 metros cúbicos. En este caso fue un terraplén, entonces el material que tenemos que traer de otro lado sería un préstamo. La distancia al banco del centroide donde está el banco de material donde lo vamos a traer son 15 kilómetros. El primer kilómetro lo cobramos como metro cúbico y los kilómetros siguientes, los 14 kilómetros que me restan, serían metro cúbico kilómetro. ¿Alguna duda respecto a Si no, procedo a hacer un ejemplo. Con el corte sería igual, un desperdicio, nada más que en lugar de distancia a banco de material sería a banco de tiro. Pero la idea sería la misma. Para un movimiento que son menores a 100 metros, que sería, vamos a hacer un ejemplo acá.
Por ejemplo, este mismo procedimiento, recordando, trazamos la compensadora, luego ubicamos el acarreo libre si es que lo tiene. Ok, de aquí ubicábamos el más desfavorable. De aquí para acá la mitad. A la mitad de la altura que existe. Midpoint. Ok, este se va. ¿Dónde? Yo tengo una duda ¿por qué siempre se dice la más desfavorable para la de acarreo? Para que nos cobren menos. Es menos volumen de... sería menor la distancia de... Bueno, no, perdón, a ver. Si yo tengo una altura menor aquí, Ajá. o bueno, la que sea la menor altura, me implicaría que mi distancia de acarreo sería la más larga. Entonces estaríamos asegurando que sí alcanzamos a realizar el movimiento. A ver, permítanme. Vamos a ver qué es. Perdón, a ver, ¿dónde está? Entonces teníamos esto y utilizábamos la que fuera la distancia más pequeña de acá. ¿Por qué? Porque de esa forma, si esto lo bajo un poco más, ¿qué implica con mi distancia de acarreo? Se hace más grande. Entonces estaría considerando el escenario más desfavorable. Y de esa forma me estaría protegiendo para no estimar de menos el movimiento. No sé si me explico. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, es como protegerse. Ok. Sería la distancia más grande de todo ese movimiento. Entonces, ya si me cobran menos, pues es ganancia. Pero si me cobran, pues esto estaría protegiéndome. Ya para protegerse. Tenemos esta, Ah, ya. tenemos Sí, ahora sí. la distancia de acarreo. Serían 70 metros de distancia. Aquí está. Length, 70 metros. A ver, entonces vamos a ponerle movimiento X4. Más para ponerle un nombre. Sería metros cúbicos. Volumen. Volumen. Serían 200, 400. Vamos a dejarlo en 500 más o menos. 500 metros cúbicos. ¿Sí? Que es de esta línea azul. Es aquí en esta parte, a la que esté más larguita de estas. Ok. Distancia de acarreo, yo lo suelo abreviar como DA. Sería de 70 metros. 70 metros. Sería entonces caso
Si lo quieren ver así, caso 1, hasta 100 metros. Sería como metros cúbicos estación. Esto convertido a estaciones, ¿cuántas son? La distancia de acarreo. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Son 3.5 estaciones. Sí. Entonces, el movimiento sería los metros cúbicos por el número de estaciones. 1750 metros cúbicos estación. ¿Dudas respecto a curva masa? Y recuerdan que teníamos toda nuestra tablota aquí. Mostrar. Tenemos todas las áreas de los materiales. Y aquí ya esta tabla está automatizada para que nos cuantifique los volúmenes. Entonces, de esa forma ya tenemos los volúmenes listos para que hagan su catálogo de conceptos. Para eso sirve el areado de secciones, tanto para sacar curva masa, que nos permite... la curva masa te sirve para diseñar los frentes de trabajo y para optimizar tus movimientos de tierras. Básicamente esas son los dos grandes beneficios de la curva masa. Y el areado de secciones ya te permite la volumetría, cuánto vas a ocupar de trabajos. Son los generadores, básicamente, para empresas unitarias que tanto conocen. Y acá tenemos la cuantificación de acero, bordillos, bla, bla, bla. Es para eso. Aquí esta hoja ya estaba optimizada para incluso cuantificar longitudes de banquetas, guarniciones, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿dudas? Por ahora no. Hecho, conste. Espero que hayan descargado estos PDFs. Tenemos ya, no, este tampoco. Es este. Sería este. Proyectos, tipos de obras de drenaje. Este de conceptos de carreteras. Estamos en la página 110. Que es este que ya conocen. Ok, vamos a ver. ¿Por qué es esto acá? Ok, ocupamos este y ¿dónde está el otro? Se recorre. Y el otro que es este cálculo y diseño de alcantarillas. Y hay otro que ya debieron haber descargado que también les pasé. Este. Iniciamos con un poco de información y luego nos vamos a la parte de obras de drenaje.
Si no me equivoco, les había mandado otras cosas en el grupo. Bueno, el proyecto ejecutivo. You're mute, no, you're muted. Ok. El proyecto ejecutivo. Planos, especificaciones, normas, procedimientos dispensables para la construcción de la carretera. Tenemos los pasos, que es selección de ruta, anteproyecto, trabajos de campo, análisis de gabinete, proyecto definitivo, integración en la carpeta, trazo en campo de proyecto. Tenemos el trazo en campo de proyecto definitivo. Básicamente sería un replanteo de puntos, donde van a ustedes poner en campo sus ejes. Lo hacen con mojoneras. ¿Sí saben qué son? A ver. Mojonera. Topografía. Por lo general utilizan concreto para hacer las mojoneras. Utilizan mucho lo que son los cilindros de prueba del laboratorio. Los entierran para dejar algo así. Y ya son sus bancos de nivel. El proyecto de carreteras ocupa bancos de nivel a cada 500 metros. O cada que puedan. Según el índice, la importancia del trazo. Aquí está el buen topógrafo en la mojonera, sacando sus niveles. Aquí está haciendo la excavación para plantarla. Entonces, eso es la mojonera. Toponimia, bla, 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 bla. Ahora sí, lo bueno, topografía para obras de drenaje. Imposible diseñar las obras de drenaje menor si no se tiene la topografía precisa del sitio. Son muchos los casos en el fracaso de la ubicación, desan losas, bóvedas, tubos, con el resultado de que el agua erosiona el terraplén, daña el pavimento, se encharca o almacena agua arriba de la carretera. Esta provoca fallas del terraplén al saturar indebidamente. Este tipo de situaciones ocurre cuando logra el drenaje se proyecta y ubica teniendo las indicaciones de una topografía imprecisa. Recuerda que hasta esta etapa el estudio se cuenta ya con topografía restituida como los bajos. Sin embargo, esta topografía suele ser imprecisa para la ubicación de las obras de drenaje. Conociendo la topografía del sitio, el proyectista de las obras de drenaje tratará de ubicar las obras siguiendo exactamente el cauce natural de la corriente. Muchas veces, en caso de terraplenes muy altos, laderas muy inclinadas y cañones profundas, no es posible seguir el cauce. Y la topografía es una herramienta indispensable para estudiar la mejor ubicación de la obra. El drenajista tiene que elaborar el funcionamiento de drenaje, que es el proyecto de todas las obras adicionales a la alcantarilla. Son las necesarias para el buen funcionamiento del sistema. Estas son canales de encuadramiento hacia la obra, del lado de la entrada o salida, descarga de cunetas y contracunetas, drenaje, canales, caso de terraplenes largos, los lavaderos, etc. Cruce. El topógrafo hace el trazo del cruce partiendo de los puntos característicos más cercanos. Con apoyo de topografía de paso a desnivel, bla, 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 bla. Estudios de drenaje menor.
Un estudio de campo, ubicar la obra en el sitio de campo. Esto es muy textual, vámonos a este que es el que es más gráfico. ¿Vale? Drenaje en carreteras. Antes, estas les puede servir perfectamente como notas. Tenemos la sección en balcón, la cual se compone por una parte en corte y una parte en terraplén. Esto lo tienen que tener bien presente porque ahorita se va a ocupar para los ejemplos. Esta es una sección, tenemos estación, elevación de la rasante y, a ver, perdón, me adelanté. Los hombros, los ceros son los puntos en los cuales los taludes de corte y de terraplén chocan con el terreno natural. Ok, terraplén. Sección en corte. Sección en terraplén. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada de curva masa. Solamente se complementa con esta. Los tipos de carreteras. Esto define lo que van a ser mis pendientes y mis grados de curvatura. Recuerden que tenemos la rasante, que es los niveles que va a tener nuestro proyecto a lo largo del camino. Hay un proyecto que se llama rasante mínima, el cual contempla las elevaciones mínimas que debe tener la rasante para que puedas albergar las obras de drenaje que se van a presentar. Más adelante vamos a ver un diagrama de cómo es esto. Aquí tenemos diferentes obras de drenaje, la mayoría de tubos de diferentes condiciones, y tienen anotados los cadenamientos. Más alcantarillas, más. Este es de tubo ADS. Aquí falló la campana. Es donde suena una con otra. Tenemos de otros tubos. Y aquí tiene bastante agua. Está en funcionamiento. Otra. Estas se las utilizan hasta como pasos de ganado. Cuando la puedes utilizar para circular el agua, o cuando tienes ganado o fauna, por ahí pueden cruzar. Aquí tenemos cómo la están construyendo. Otra. Ahora, antes de cambiar a la otra, hay una cosa que se llama colchón. El colchón es la distancia mínima que debes de tener en ciertas, sobre todo de tubos, que no son bueno, la mayoría son tubos, en las cuales tienes que tener cierta elevación desde el lomo de tubo a la superficie de rodamiento de los vehículos. ¿Para qué? Para que garantices que no van a afectar el funcionamiento de la tubería. Se llama colchón. Ahora, obras de drenaje, tenemos el drenaje longitudinal, drenaje transversal y el subdrenaje. ¿Cuáles serían ejemplos de drenaje longitudinal? Las cunetas. Correcto. ¿Qué otro? ¿Hay más?
¿Qué otro? No, nada. A Ahí, ver. por ejemplo, el bombeo es lo mismo que las cunetas. Es diferente, pero el bombeo ya es un drenaje transversal. Mira, bueno, ya las conocen. Tenemos de diferentes tipos. La que casi siempre utilizamos es esta. Ok. Ya saben que hidráulicamente la que mejor funciona es la de trapezial, ¿no? A ver. Conecta. Aquí está. Oh, chingas, YouTube, perdón. Estoy en Bing. A ver, en imágenes. Aquí está. Es esta. Esta es la que mejor funciona hidráulicamente. Para canales de riego es la que funciona mucho de lo mejor. Pero, ¿por qué no la utilizamos en carreteras? ¿Por qué no utilizamos este tipo de sección en carreteras como cometa? A pesar de que es la que mejor funciona hidráulicamente. Porque es peligrosa para el usuario, ¿no? Exacto. Y por los Sí. costos, ¿no? Porque implica hacer otro corte para Este, darle la forma del trapecio. no tanto. Ya mira, aquí si miras estas máquinas, ya están adecuadas para eso. Ah, sí, es cierto. Entonces, constructivamente, hasta las retro ya tienen una especial para las cunetas normales como estas. Mm, Entonces, constructivamente es incluso más fácil de construir esta. sí. A ver. Entonces, la principal es el riesgo de que aquí alguien se sale y va a dañar bastante su vehículo y puede que pierda la vida. Ahora, cuando tenemos... Ay, perdón. Esta. Esta es fácil de limpiar y además permite la circulación del agua y si te sales, te da chance de alcanzar a regresarte con el vehículo. Y puede servir hasta como acotamiento. Por eso utilizamos esta. Utilizamos esta para carreteras. Hay otra que se llama contracuneta. ¿Cuál es la función de la contracuneta? Bueno, ¿saben qué es? Es esta. ¿Cómo hago zoom aquí? Contracuneta. Son las del drenaje en los taludes, ¿no? Exacto. Es para evitar que, miren, aquí tenemos esta, para evitar que el agua llegue a los pies de los taludes. Y pues básicamente nos lo daña. Mira, aquí está. ¿Sí? Acá tú tienes escurrimientos en todo el corte. A ver, esta está mejor, creo. ¿Dónde había otra mejorcita? Esta, mira, me sirve. Inge, o se relacionarían con el diseño de las bermas para el talud, lo que es la
Por ejemplo, las contracunetas se pueden relacionar con las bermas. Sí, el diseño de bermas. Sí, va relacionado. ¿Por qué? Porque es con la geología y geotecnia de la carretera. La berma es esta. Son estos escaloncitos que va teniendo el corte para diferentes cuestiones. Unas son constructivas, para que tú puedas seguir haciendo los cortes acá y tengas una zona de apoyo. Y otra es la protección de la carretera. Cuando tú tienes desprendimientos, van a caer en esta zona y no van a caer directamente en el pavimento donde están circulando los vehículos. Y es más fácil estabilizar un talud con esta altura que un talud más alto. Es por eso que están escalonados constructivamente, para seguridad de los usuarios y económicamente. Digo, aquí tienes que cortar más, pero es más fácil mantener un talud así que uno que sea continuo. Y entonces la función de la contracuneta es que acá tú tienes escurrimientos, acá tienes un cerro y tiene flujo. Entonces, si toda esta agua llega directamente aquí, va a erosionar el talud y va a provocar caídos, que serían piedras y materiales que caen al pavimento y pueden tener un vehículo que está circulando. Entonces, bajo esa premisa, utilizas la contracuneta para captar los escurrimientos y no te lleguen acá, y ya más adelante los alejas de los taludes. Es para eso, es para protección de los taludes. Gracias. Y sí, por lo general, tiene sección trapecial. A ver, eso y... ¿Qué otro? Las contracunetas. Entonces, longitudinales tenemos cunetas, contracunetas, la misma pendiente de la carretera. Con la misma subida y bajada de la carretera, tú vas teniendo el escurrimiento del agua. ¿Sí? Aquí si tú tienes esta pendiente, pues el agua va a escurrir hacia abajo. ¿Sí? Aquí tú tienes el agua escurriendo y aquí el agua escurriendo hacia abajo por la misma pendiente. ¿Qué es lo que tienes aquí? Encharcamiento. Y lo que tendrías que colocar es alguna solución de drenaje para tú sacar el agua que se te va a almacenar aquí. ¿Dónde tenemos este tipo de situaciones? Ahí en Chingo, en Toyocan. ¿En las curvas de columpio? Ajá. Pero hay unos puntos ahí en Toyocan, son los pasos a desnivel. ¿Se han visto cómo se inundan cuando llueve? El del Parque Bicentenario, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Se inunda demasiada agua, porque tienes el agua escurre hacia acá y también hacia acá. Y aquí tienes tu estructura. Entonces todo el agua se está almacenando aquí. Ahí tienen un sistema que se llama cárcamos de bombeo. Entonces básicamente, se han percatado que debajo de los pasos a desnivel hay como unas rejas, como si hubiera una estructura ahí debajo, como una galerita. Aquí está esta. Aquí viene el agua hacia acá y viene el agua hacia acá, entonces se encharca toda esta zona. Aquí por lo general tienen unos sistemas en las orillas que son los cárcamos de bombeo.
Luego los más grandes tienen unas compuertas en este lado que es donde guardan las bombas. Y en los cuales ustedes pueden almacenar las bombas y tienen el sistema de bombeo, el cárcamo de bombeo y retiran el agua de ahí, ya que geométricamente pues no se puede sacar el agua, se sigue estancando. ¿Va? Aquí, ¿cómo sacan el agua? Si para acá tienen un muro y para acá otro, pues bueno, utilizan un sistema de bombeo para sacarlo de ahí. Ahora, ¿sabían que en los cortes le tienen que dar una pendiente al menos de 0.5%? O sea, en las secciones en corte, estas longitudinalmente debe tener una pendiente. ¿Por qué? Porque si no, esto se encharcaría todo el agua. Aquí todo el agua que cae debería escurrir hacia abajo, hacia acá. No puede estar todo esto longitudinalmente a nivel. No sé si me explico. Que tengo estas imágenes, pero les llaman de diferente forma. Ok, tenemos resumiendo, tenemos longitudinal, tenemos las cunetas, contra cunetas, están los que también son canales, la pendiente de la carretera, pendiente longitudinal, algún otro que se me pase. Transversal tenemos drenaje transversal, tenemos el bombeo, que es básicamente esto. Aquí cae el agua y con el bombeo el agua escurre transversalmente del eje hacia los costados. Y aquí cae en la cuneta y ya se va.
Aquí está la sección transversal de la cuneta. Mide 1 metro de largo y 33 centímetros de alto. Este talud es 3:1 y este depende por lo general del corte y suele ser 0.5:1. Entonces a partir del hombro, y aquí es 1 metro y luego 0.5 centímetros. Por acá tengo tocado. Okay, transversal tenemos el bombeo, que es básicamente el de la carretera, las alcantarillas, los puentes, luego tenemos el subdrenaje, aquí está un ejemplo. ¿Qué ejemplos de subdrenaje conocen? ¿Qué tipos de subdrenaje conocen? Ok, el subdrenaje son debajo del pavimento, por lo general no son visibles y se conforman por tuberías perforadas o material granular que permiten la circulación del agua sin afectar la estructura del pavimento. Sirven para, transferir el agua de un costado al otro de la carretera en la forma transversal, o también si es un tipo de drenaje longitudinal, y permite abatir los niveles freáticos, protegiendo la estructura del pavimento. Tenemos un subdren longitudinal. Aquí cuando traspasa, tienes escurrimientos, una base que es permeable, baja el agua, la captas en esta zona y ya la sacas a los costados. Ok, tenemos subdren con tubería, los geodrenes, los geotextiles. Ese creo que se los pedí en las exposiciones, ¿o no? Bueno, ¿estoy solo? No, y que ese tema no lo digo.
Ok. Bueno. Ahorita les busco unas imágenes de geotextiles. Geotextiles. Tienen diferentes aplicaciones, pero básicamente hay de varios tipos y los utilizan como mallas que te permiten procesar el agua, pero no los agregados. Entonces, de esa manera puedes filtrar todo el agua sin que se te vayan los materiales pétreos. Tienen esas y otras aplicaciones. Hay quienes los utilizan hasta para los taludes, en las albercas también los están utilizando. Básicamente es una barrera, puede ser permeable o impermeable. Las geomallas igual son como esta retícula que te amarran, esta malla biaxial que te amarran los agregados, dándole mayor compactación y resistencia a las capas. Son estas. Son como plásticos que van entre capas de materiales o debajo del pavimento. Bien, aquí tiene este. Aquí llega el agua arriba, se filtra por material granular. Este tubo tiene la función de recibir toda esa agua y conducirla hacia algún punto donde no afecte el pavimento. Entonces tenemos todo esto, drenaje longitudinal y transversal y el subdrenaje. Para esto tenemos la parte de proyecto ingeniería de campo, ingeniería de gabinete. Lo había mencionado en el PDF anterior. Y acá vamos a ver a qué se refiere. Trabajos de campo, ocupamos teodolito, pero lo principal ya sería estación total o sistemas GPS, si es que cuentan con ellos. Y como se mencionó, la intención es tener topografía de los cauces o de las alcantarillas para que funcionen de manera correcta, no existan taponamientos u otros fenómenos. Entonces, de los trabajos de campo, construir una plataforma de datos 100% confiable para elaborar los proyectos. Trabajos de campo, básicamente la topografía, ¿sí? Levantamiento de las obras existentes, etcétera. Actividades. Aquí está el recorrido en campo y localizar todos los escurrimientos, manantiales y zonas de inundaciones que existan en el tramo. Hay que ubicar los canales de riego, los sifones que existen por donde pasará nuestro proyecto. Para considerarlos, se los vamos a reubicar o vamos a ampliar su capacidad. Actividades, aquí andan con su estación y haciendo levantamiento de las obras. Aquí están sacando niveles. Levantamiento a detalle del eje de la obra con longitud suficiente y detalles propios del escurrimiento que disminuyen al máximo las incertidumbres del proyecto del gabinete. Básicamente levantar el eje de la obra. ¿Sí? Aquí si nuestra carretera pasara por aquí, entonces tendría que hacer levantamiento de este canal a cierta distancia hacia allá y a cierta distancia hasta acá. Para cuando proyecten su obra de drenaje, tengan considerado los niveles de la misma y cómo va a estar cruzando, con qué ángulo respecto al eje de la vía cruzará el eje de la tubería. Levantamiento de secciones transversales al eje de la obra para cuencas mayores a 400 hectáreas, marcando el NAME. ¿Qué es el NAME? ¿Sí se acuerdan? El aguas máximas extraordinarias, ¿no? Es correcto.
Entonces, en su recorrido en campo tienen que levantar los ejes de los escurrimientos y las secciones de los mismos, perfil, etcétera, como si hicieran un pequeño proyecto ejecutivo por el canal o del escurrimiento existente. Hay que informar las características físicas del escurrimiento, tipo de suelo, material de arrastre, tirante actual, aportaciones adicionales. Todo esto es antes de que ustedes propongan su obra, que es lo que es el objetivo básicamente de estas clases, de estas últimas clases. Diseñar la alcantarilla. Cambiar. Aquí se acaba la brigada. Todos los datos, observaciones y ocurrencias de del levantamiento de los cruces en las obras de drenaje, así como el estudio de las cuencas. La aportación se concentra en un documento de particular importancia, al cual se le conoce como funcionamiento de drenaje de campo. Aquí les doy un ejemplo. Otro ejemplo, bueno, hay que estar más adelante. Que se entregarán registro del nivel de los cruces, secciones transversales, bueno, son las secciones transversales, los perfiles, los ejes de las canalizaciones, si es que se requieren. Es una canalización. Cuando ustedes traen un escurrimiento, lo tienen que ajustar para que cruce de cierta manera con la carretera. Pueden ustedes proponer por dónde cruzaría. Aquí vemos imágenes de canales muy rectos, pero hay unos que vienen zigzagueando con serpiente. Entonces ustedes no van a cruzar con una S de la carretera. Tienen que proponer, ya sea que van a tener que proponer cómo va a ser el cruce. Informar cruces con otras líneas de agua potable, de canales de riego, líneas de conducción de PEMES, gas, pasos peatonales, ganaderos y agrícolas y vehiculares. Funcionamiento de drenaje, etc. Este es el levantamiento que se hace en campo. Denle una checadita, denle una leída. Aquí tenemos un esquema de cómo está en campo. Tenemos el principio de la curva, tenemos el eje de la vía. Aquí tenemos cómo está cruzando el río, qué le llama TI, qué le llama TD. Son puntos que levantó a cierta distancia del eje, sacando las elevaciones del terreno natural para tener un perfil de este cruce. Igual levantó como nos requería el tipo de suelo, el material de arrastre, y así es posible sacar estos. ¿A qué lado drena? Hacia la izquierda, hacia la derecha. La estación sobre el camino. Igual puedes proponer así tentativamente qué tipo de obra se acomodaría mejor. Propone una losa de 1 por 1. Tipo de desviaje es normal en curva circular. Esta es una curva. Un desviaje normal significa que está cruzando el eje de la obra, que es este, con el eje de la vía, están a 90 grados. Entonces es un desviaje normal y está ubicado en una curva. Ahora viene ya que tenemos la información de topografía y levantamiento, viene la parte del proyecto de gabinete. Hay que hacer un análisis hidráulico y el proyecto de la obra. Hay que terminar el gasto. Eso se refiere al análisis hidráulico. Y el proyecto de la obra, pues ya son los planos de las alcantarillas. ¿Quién se acuerda de esto de hidrología? ¿Me pueden decir más o menos a qué se refiere cada uno de estos métodos para determinar
los gastos. ¿No se acuerdan a qué se referían? Sí, sí. No se acuerdan. ¿No se acuerdan? No, Inge. Oh, chinga. Tú no las pinches ahí. Bueno, básicamente me sirve para sacar el área. El área hidráulica de mi alcantarilla o el gasto. Para eso sirven. Es definir la cuenca, ¿no? O sea, la Exacto, cuenca en la inicio que de, está el escurrimiento, ¿no? O sea, sí, esos inicias métodos con sirven sí, para sí, para ver sacarlos, es correcto. escurrimientos, ¿no? O sea, cuánto se acumula el agua en, por ejemplo, en la zona donde estemos, ¿no? O sea, en la cuenca, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Cuánta agua se acumula? Es un gasto, ¿no? Sí, ya con lo de la lluvia, bueno, checar la precipitación y todo eso, ¿no? O sea, Sí, para sí, saber. saber cuánto va a llevar a nuestra alcantarilla, básicamente. Saber el gasto, la cantidad que va a llegar a la alcantarilla y con eso diseñarla para que tenga la capacidad de pasar el agua de un lado a otro de la carretera. Están todos los enseñaron en hidrología. Ya chequen esos, yo no se los voy a enseñar. Tienes esto, que es la carta del INEGI. Ya se empiezan a correr hidrología. Este es mi eje. Va de Pueblo Viejo a Paso Blanco. Ah, chinga. Este es mi eje de mi camino y conecta estas dos entidades. A nivel proyecto geométrico que ven, trata de seguir la forma de las curvas de nivel para de esa forma evitar cortar cerros que generen un sobrecosto en la obra. Sí trata de seguir la topografía, acoplándose al terreno para llegar de un punto a otro sin afectar, sin lograr terraplenes o cortes muy altos. Como dice, viene la lluvia, viene más lluvia, se forman los ríos y tenemos el parteaguas. Aquí tendríamos cuántos cruces. Tenemos este cruce a nuestra vía, tenemos este otro cruce y este otro cruce. Todo el agua que cae aquí se forma estos ríos y llegan hasta el cruce con nuestra carretera. Entonces hay que encontrar una forma de pasar esta agua de aquí para acá y de aquí para acá. Igual, ahora aquí está nuestro eje con sus curvas a nivel a cada cierta distancia respecto al eje. Este es un levantamiento igual de las obras existentes. Hay que checar cómo se encuentran, si tienen basura. Hay que registrar el nivel de aguas que ha tenido. Por aquí dejan las manchas hasta donde ha llegado el agua. Si tienen basura, si están taponeadas, como esta, o sea, si están funcionando, si no, si presentan maleza en la entrada o en la salida. Aquí está registrando la entrada, dice tiene mucha basura, le toma la fotografía y el kilometraje. ¿Para qué es esto? Para ver si podemos utilizar las obras existentes o tenemos que ampliar su capacidad de acuerdo a nuestro estudio. Entonces, ya que tenemos todo lo de hidrología, hay que pasar a la pendiente y desplante de la obra. Es lo mismo que el otro. Básicamente, solamente que este se conecta a Wi-Fi y el otro se conecta con cable. El Phantom es con cable, este es inalámbrico.
Tenemos que poner mucha red Wi-Fi y dijeron que con cuidado. O sea, que el avión está el coche, no sé qué. Sí, claro, aquí mismo, sácalo. De aquí de la casa. Determinación de la pendiente y desplante de la obra. Elección del tipo de la obra y estudio de rasante mínima. ¿A qué se refiere la rasante mínima? Es básicamente a la elevación mínima que tiene que pasar nuestro camino para que alcance a albergar las obras de drenaje necesarias de acuerdo a los gastos que identificamos. Entonces, básicamente aquí está. Yo aquí tengo mi terreno natural y tengo mi rasante. Yo aquí ya estoy proyectando ciertas obras de drenaje. De acuerdo a su colchón y demás y niveles de escurrimiento, yo tengo que poner la obra de drenaje sí o sí aquí. Y mi rasante tiene que pasar a cierta elevación mínima. Entonces, esa sería la rasante mínima. Igual aquí ya tengo una obra. ¿Por qué está así? Porque acá viene el agua escurriendo y tengo que darle continuidad al agua. Sería básicamente estos puntos. Pasamos de aquí para acá el agua. Entonces viene escurriendo y aquí tal vez vaya alta mi rasante, pero yo tengo que pasar el agua de aquí para acá. Si no, se la va a llevar mi terrapino. Ahora viene la parte en gabinete. Ya aquí identificamos dónde vamos a ocupar obras de drenaje. Tenemos los datos hidráulicos, tenemos una obra propuesta, el nivel de desplante, la pendiente que tiene, la subrasante mínima y el desviaje y sentido de escurrimiento. Este es el levantamiento. Esta es la propuesta de las obras que vamos a presentar. Hay que sacar ya la topografía y tener un proyecto geométrico más completo. Aquí tenemos los terracerías, que esto básicamente ya lo saben. Aquí identificamos en qué punto estamos en nuestra carretera. ¿Qué estación es? ¿Qué es un cruce? La elevación de la rasante. ¿En dónde está? En una tangente horizontal, en una curva circular, tal vez en una curva vertical, el radio de la curva, la pendiente vertical, los sobreanchos sobre elevaciones y los taludes. Todo esto para qué me va a permitir, para llegar a esto. ¿Sí? Aquí yo tengo mi sección transversal de cómo estaría cruzando la alcantarilla. Tengo mis elevaciones en los hombros, tengo mi pendiente, tengo mi nivel de arrastre, que es esta línea negra, a la cual va a circular el agua. De acuerdo a la altura, tengo mi lomo de mi tubería y mi colchón, que sería la distancia del lomo de la tubería a la zona de tránsito de los vehículos. A eso es a lo que yo tendría que llegar. A eso. Aquí tengo otros ejemplos. Y al final esto, que son los planos constructivos de mis obras de drenaje. ¿Sí? Voy a regresarme para acá porque me brinqué unas cuantas. Ahora, aquí está el eje de la carretera y aquí está el eje desviajado de la obra. ¿Están de acuerdo que la carretera normalmente mide 350? Pero nuestra obra de drenaje está desviajada, entonces no mide 350. Debería de medir más. Entonces, para eso tenemos que saber si está en tangente horizontal, si está en curva, si tiene sobreanchos sobre elevación, si tiene alguna curva vertical, porque tenemos que sacar la elevación en este punto, tenemos que sacar la longitud total de la obra. Falta conocer el talud para ver si hasta dónde se proyectaría totalmente la obra. Por lo cual, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro y sería todo esto lo que tendríamos que llegar.
¿Para qué podemos determinar esto? Aquí son ayuda para sacar los valores. Y aquí es como se veía en gabinete. Ahorita hacemos un ejemplo para que les quede más claro. Mira, aquí como era un promocional de estos de ADS, pues aquí está cómo se instalan, cómo se colocan, etcétera, y sus planos. Los canales de entrada, los aleros, que son estos, como alitas que tienen la estructura para conducir el agua. Hay que sacar las cantidades de obra. Aquí tenemos los planos ya, la rasante con las ubicaciones de las obras de drenaje. Un canal, una cuneta, otra cuneta. Aquí son ejemplos de contracunetas, ejemplos de secciones, cómo se construye las que tienen PET. ¿Sí? Aquí está. Cómo se colocan los tubos. Hay que hacer el corte, hay que colocar una plantilla, colocas el tubo, vas compactando, ese sería llama el arrope. Aquí está, abren la zanca, siguen, empiezan a colocar, aquí ya colocaron la plantilla aquí atrás y están compactando los costados. Debajo del tubo no se compacta, bajan los tubos con cuidado, empiezan el acostillado, que es ir compactando los lados poco a poco. Compactan uno, compactan el otro, compactan uno. Es como si fueran apretando los vidrios de una llanta. Pues ya que está, siguen compactando los dos lados, llegan al nivel necesario y en este caso ya aquí tienen la salida. Ahí ya tiene el colchón mínimo y ya aguanta pasar los camiones. ¿Sí? Ay, eso es muy platicadito. ¿Dónde está uno que tiene tipos de alcantarillas? Es un libro viejito, pero aquí trae muchos de los planos. Los croquis de armados, los colchones mínimos para una losa de concreto. Los diferentes casos, ahorita los vamos a ocupar. ¿Y cómo quedaría? Vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo. Abran Excel, por favor. Vamos a hacer un ejemplo en el cual sí, esta es nuestra rasante, este sería nuestro tubo
y hay que determinar todo esto. Voy a abrir el que tenía acá para que nos sirva de guía. Este. Tenemos mi eje. Ok, aquí está mi eje de mi carretera. Y tenemos un río. Aquí está mi río. Ok. Tenemos la estación de cruce. Ok, cruza ahí. Ustedes tienen que proponer cómo van a hacer que este río cruce. Ya sea que lo encaucen directamente desde acá o que hagan el cruce aquí como está. O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes pueden proponer tal vez algo así. Aquí van a proponer cómo quieren que cruce. Ustedes determinan cómo va a cruzar ese río, esta estructura. O pueden hacerlo totalmente perpendicular. Y luego aquí tienen que hacer el encauzamiento. ¿Por qué esto no es recomendable en este quiebre? ¿Por qué no es recomendable este quiebre? Que yo lo haga en un río. ¿Alguien me puede decir por qué? Bueno,
¿Sería por la pendiente que lleva el cauce? No. A ver, sería... ¿Qué pasa en los cambios de dirección? Pierde energía. Carga de agua. Sí, sí, sí. Y además, ¿qué va haciendo en los bordes de del río? ¿Cómo va erosionando? Golpea más, ¿no? Lo que hace es que va erosionando los bordes. Genera demasiada erosión en esos vértices. Por el tipo de flujo. Exacto. Está apagado, ¿no? Ves el Spark. Ok, es por la erosión que ocasiona los lados. En estos campos, cuando venga el agua y ustedes hagan este vértice a 90 grados, aquí les va a erosionar demasiado. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es que hagan un diseño armónico, que se ajuste lo más posible. Ok, aquí te dice cómo usarlo, todo lo que ya sabes. Voy a completar. ¿Listo para volar? Pues ponlo por ahí. ¿Dónde está? ¿Por ahí afuera? Sí. Ok. Ok. Entonces, lo ideal es que no tengas que hacer muchas modificaciones en el cauce. Eso es lo que se busca. Ok. Entonces, tienen que buscar el diseño que más se adecue al trazo que ya tienen.
Entonces, les digo, este pudiera ser, pero aquí va a erosionar demasiado y acá también. Entonces, lo ideal es que sea armónico. Aquí no tiene tanto cambio de dirección y acá tampoco, pero estaría desviajado. Ahora, ¿a qué se refiere desviajado? Que no es perpendicular, sino tiene cierto ángulo. Pues aquí tiene cierto desviaje, el cual, para calcular el desviaje, es a partir de la perpendicular se mide el ángulo. Ok, son 13 grados. No, es que aquí no me lo está agrandando esta cosa. Entonces, ahí está. Tiene 13 grados. Ese es el desviaje. Entonces, a partir de la perpendicular del eje, o sea, a 90 grados, ustedes miren qué ángulo tiene al eje propuesto, que sería el color verde. Aquí el desviaje es de 13 grados y es un desviaje izquierdo o derecho. En este caso, ustedes tienen su perpendicular y hacia dónde giran, ese sería el desviaje. En este caso es un desviaje izquierdo. Acábate las baterías. No tanto. Estos sí no están bien. Sí, vale un buen pero no sé, para nosotros sí es un buen tranquilito. Bueno, ya empezó a hablar ya. Vale, sí, cuando. ¿A dónde me voy? Es que aquí. ¿Qué tal si me lo tomo? ¿Sí tomaste tú? No, es que no tiene. ¿Pero te lo vuelvo a tu teléfono? Este sería un desviaje derecho y este un izquierdo de la perpendicular y a medir el ángulo y hacia el lado que gires es el tipo de desviaje. Entonces, acá tenemos uno izquierdo y acá uno derecho. Uno normal sería pues este, perpendicular al eje. ¿Alguna duda respecto a cuáles son izquierdos y cuáles derechos? No. Eso, qué buenos son. Y este es uno izquierdo y acá está otro derecho. ¿Ok? Ahora, vamos a hacerlo primero el caso fácil y luego un caso más complicado. Bueno, no, para que se acuerden de cómo sacarlo. Mejor vamos a hacer uno complejo. ¿Tienes viaje izquierdo o es viaje derecho para el ejemplo? Izquierdo. ¿Cuál es más fácil? ¿Mande? El más fácil. Es lo mismo. A ver, Izquierdo.
Aquí está el eje propuesto de mi carretera. Y esta es mi carretera. Cruza en el kilómetro en el 0 más 781.64. 0 más 781.64. Vamos a hacerlo más complicado, a ver. Uno más feíto. Está muy fácil, a ver. Alignment Creation Tools. Ok. Pero ahora sí en curvas. Tienen esta. Y aquí está su PI. Hacerlo feo para que les cueste, para que se acuerden. A ver. Van a tener que calcular la curva horizontal. A ver, su PI es un 0 más 809.01. Una carretera tipo B, terreno, lomerío, velocidad de proyecto, de 60 kilómetros por hora. Ocupo PC, PT, RC. Hace falta aquí la deflexión. Entonces las pongo. Aquí, ¿qué deflexión tiene el ejemplo? Izquierda o derecha. ¿Izquierda? Es correcto. Me dicen qué grado de curvatura pueden proponer. Y ya con eso vamos sacando los demás. PT, RC, LC. ¿Qué otra me falta? Subtangente. Ok, ocupo que me saquen esto. Y ya que lo tengan, me dan los valores. A ver cuánto tiene de flexión. La deflexión es esta.
Saquen la deflexión de estos dos rumbos. A ver, son. Vamos a anotárselo. Ahí está la deflexión. Ahí la sacan. Me avisan cuando tengan los datos, por favor, de la curva horizontal y ahorita hacemos una curva vertical. Denle. Tienen hasta las 8 para sacar los resultados. No les debería costar trabajo. Ya me deberían de haber propuesto un grado de curvatura. ¿Entre cuánto está? ¿Podría ser de 5 el grado de curvatura? No sé. No, o sea, bueno, que sea de 5. Ok. ¿Así te lo maneja la tabla? Sí, así lo maneja. Tenemos hasta el 11, ¿no? Como máximo. No sé. A ver. Sí, bueno, en la tabla viene hasta, para una velocidad de 60, viene hasta el 11 como máximo. Ajá. Ok. No, pues no tengo la tableta, aquí la estoy buscando. Creo que aparecía aquí. Aquí está. Debe para una velocidad de proyecto de 60. Un grado máximo de curvatura de 11, está correcto. Sí. De 5. Va. Y pues denle.
¿Cómo vamos? Ok, quiero que saquen todos los datos, calculen la curva, saquen sobre elevación y sobre ancho, y calculen la curva vertical. Lo vamos a ocupar. ¿Qué es lo que vamos a llegar? Vamos a sacar el ejemplo más complejo de curva, que es el que está en curva vertical y horizontal. Es una obra que sería viajada. Sería esto lo que vamos a sacar. Necesitamos sacar lo largo de la obra, pero como aquí el ancho va cambiando, entonces va cambiando por el sobreancho de la curva, entonces tenemos que sacar la longitud aquí y además con los taludes, pues hay que sacar cuánto mediría ya al final de los taludes de los terraplenes. Entonces, es la más complicada porque para las longitudes tienes un ancho variable en tu ancho de la carretera. Entonces, esta longitud de la obra va a variar. Ahora, también es complicado, ¿por qué? Porque si tienes aquí una curva vertical, la elevación que tengas acá va a ser muy distinta a la que tengas acá. Entonces, ahí eso te va a afectar para las elevaciones, lo cual sería lo otro complicado de esta parte. Por lo cual ocupo que saquen sobre ancho, sobre elevación. Digo, tienes la curva vertical y además tienes la sobreelevación de la curva, entonces la complica todavía más. Entonces, si ya saben hacer pues saben hacer cualquier otro. Por lo cual, pues tienen que sacarme esos cálculos, por favor. Se los dejo de tarea y lo vemos en la siguiente clase. Y sería terminar la siguiente clase este ejercicio, ¿no? Sí. Y la idea es llegar ya a los planos prácticamente de eso. Ok. Sí, para que se acuerden bien de dónde sacar todo esto. Si es lo que practican, se acuerdan cómo sacar las curvas horizontales y verticales, porque por lo que veo no se acuerdan nada. Entonces,
Ya que Somos están lentos, haciendo- pero sí nos acordamos. ¿Mande? Somos lentos, pero sí nos acordamos. Ajá. Sí. Entonces, ¿no tienen dudas más o menos? Por ahora no. Se me hace que van a estar mal desde el viaje, pero bueno, desde la deflexión. Los que ya saben, el cadenamiento del cruce sería, bueno, no, lo hacemos en la siguiente clase, ¿vale? Vamos a Sí, jefe. estudiar y avancen a su proyecto, por favor. Para la siguiente clase lo quiero prácticamente todo el proyecto, ¿eh? Y ahorita ya saben hacer proyecto geométrico, pavimentos, costo-beneficio, ya solamente les haría falta el drenaje. Ya lo deben tener listo. Si alguien tiene ahorita dudas, es el momento. Sí, Inge, ahorita que mencionó lo de costo-beneficio, ¿qué costo podemos utilizar para el costo total de la obra? Para sacar lo que es nuestro balance. Ah, ok. Hay de varias. La más, hay un ejemplo, creo, ahí viene un catálogo de conceptos. Una, hacer el catálogo de conceptos y poner los precios y de ahí sacarlo. Eso si de plano se quieren poner preciosos con el proyecto. Los volúmenes los van a sacar de aquí de proyecto geométrico y de un aproximado de lo que pondrían con el señalamiento, igual sabrían más o menos cuánto. Que sería hacer el catálogo de conceptos, poner los precios y de ahí sacar el precio. Otra, unos presupuestos base, más o menos cuánto cuesta un kilómetro de carretera, lo multiplica por su longitud total y eso más o menos saldría la construcción de su proyecto. Ya saquen ese precio, pues bueno, hay varias opciones. En internet le costó tanto la carretera de tal lado. ¿Cuánto medían? Ah, pues más o menos el kilómetro costó tanto. Ya con eso. Lo ideal es que me hicieran desde el catálogo de conceptos, sacaron los precios unitarios. Bueno, ya si quieren, pero si que hicieron los precios más o menos que tengan de otro catálogo, pero que sacaran los generadores. Ya lo dejo de consideración, según tengan ganas y tiempo. A lo más seguro que van a hacer lo del periódico, cuánto cuestan kilómetros de carretera y ya que. Ok. Ok, gracias. Los demás ya están haciendo su proyecto y yo creo que no, porque si no me vienen a preguntar o varias trampitas que les pongo. Pónganse a hacer su proyecto. Oigan, Hey, para las exposiciones sería en la siguiente clase. Les dije que era en video, ¿no? Nos dio dos opciones por nosotros o aquí bueno, básicamente en hora clase. Pues hagan los tres solitos cuando tengan tiempo. Porque la siguiente clase nos dediquemos al proyecto y a terminar drenaje. ¿No les parece mejor que se graben ustedes? Pueden utilizar Camtasia, Action. Hay un chingo de programas ahí en internet. Cómo craquear el grabador de pantalla, cómo grabar pantalla. Es más fácil hacer es con Camtasia, los que ya no están editando videos. Y los que juegan videojuegos, pues ya también deben de conocer otros. Ya les sugeriría que hicieran eso, se grabaran, así nomás me los pasan y los subo al canal y ya de ahí los miran. ¿Cómo ven? No, pues sí, profe, está bien. Sale pues, si no hay dudas, estudien, saquen estos cálculos y si ya cuando lo tengan, pues me lo mandan si quieren para revisarlo. Y sería todo, chicos. Nos vemos. Gracias. Cuídense, avancen a su proyecto. Bye.